sé si daba análisis político, análisis de otro tipo. Estamos con Rocío Fonseca y con Agustín Bianchetti para tratar de dilucidar la trama china, el cuento chino, que a esta altura nos han querido contar un cuento chino porque no se ponen de acuerdo. Yo fíjate que... O se metieron en un zapato chino. Se metieron en un zapato chino. Yo lo comentábamos con la Kiki hace un rato. ¿Cómo puede ser que de nuevo tropieces con la misma piedra? Ya ni siquiera te digo del tema de fondo. Si es que hay que darle el gusto a uno, si hay que darle el gusto al otro, si no hay que darle el gusto a nadie, si no tiene que haber cable, tiene que haber cable, si tenemos que hablar con fibra óptica, con celular o con señales de humo. Otro tema. Los pillan en algo. ¿Cómo no son capaces de juntarse, ponerse de acuerdo en una versión y sostener la versión? En general, lo mejor es que la versión sea la verdad, porque ya sabemos que si no, las mentiras tienen patas cortas. Pero ¿cómo no han aprendido eso? O sea, ¿cómo es posible? Yo no sé si ustedes reportaron lo mismo, ¿se acuerdan que ayer lunes comentábamos a esta hora que el ministro Muñoz había entrado precisamente a las 5 de la tarde más o menos a la Moneda y que había apostado hartos micrófonos, que no sabíamos quién iba a hablar? Después supimos que lo hizo el canciller, ¿no es cierto? Esta fue la primera reunión que tuvo el ministro en la Moneda sobre este tema, ¿cierto? Fue el viernes. Tuvo el lunes en la mañana y en la tarde en la Moneda. ¿Y el viernes y el sábado y el domingo? Entonces... Y la ministra nos cuenta que no, que esto es apenas una idea, que alguien soñó que quería hacer un cable. El subsecretario había dicho que esto está prácticamente listo. Hoy supimos por un golpe de mercurio que estaba firmado el decreto en que le daban la concesión por 30 años. Y entiendo que el mero decreto no implica que el cable se, digamos, materializa al día siguiente. Pero no es menor que te hayan firmado el decreto concediéndote a ti, empresa china, una concesión para este tema por 30 añitos. Pero de eso nos enteramos por el mercurio, porque... Entonces, ¿qué onda? Fue un tema que los ha complicado sin duda desde el inicio. El viernes sale ya a la luz esta sanción de Estados Unidos y el sábado, no sé si se acuerdan, el subsecretario de Telecomunicaciones da una entrevista justamente al Mercurio también. Y él dice que el proyecto ya está en su última etapa, si es que va todo bien, se debería poner en marcha ya pronto. Sí, Liz Taylor. Ya, primer punto, porque el viernes, ya el canciller Van Claven había dicho este proyecto está en evaluación. El sábado el sábado lo contradice el subsecretario de Telecomunicaciones. El lunes, el ministro Van Claven... Que es el que lleva el tema, además. Claro, el lunes el ministro Van Claven nuevamente y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteran que este proyecto está en evaluación y en un tono de nuevamente aclaramos que, reiteramos como, oye, que son porfiados, que preguntan 20 veces lo mismo. Que quede claro que ya le parecía un mantra de cierta forma al reiterar que estaba en evaluación. Y hoy día sale ayer en la noche, mejor dicho, sale este golpe yo lo vi hoy día. Del Mercurio que dice que el día 27 de enero el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, habría firmado el decreto que autorizaba a Chila Mobile empezar a ejecutar, a hacer todo el procedimiento para echar a andar la máquina. Lo que entonces nos hace pensar que esto no es que estaba aún en evaluación, sino que se había evaluado en 60 días, que además fantástico cómo ha mejorado la permisología en este país, ¿no? En 60 días se evaluaron todos los temas que había que evaluarse, al menos por parte del Ejecutivo, porque hay otros temas que faltan, y se le dio el visto bueno. Después, ahora sabemos que según parece, ese mismo día, el jefe de gabinete de este mismo subsecretario recibió una llamada de Estados Unidos diciendo, oiga, ojo. Entonces ahí es que el ministro decide sacar el decreto aduciendo una falla de tipeo, pero que no era por una falla de tipeo, pero un tema. Entonces iban a reevaluar, pero entonces ¿para qué nos mienten? Es bastante complejo, porque ya el día 27 de enero se firmó, mejor dicho, este decreto que autorizaba el proyecto. Durante esta mañana, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y el ministro Álvaro Elizalde dijeron que esta decisión se había tomado. La ministra Lobos dijo que esta decisión se tomó después de una reunión que el ministro tuvo con el embajador. La decisión de sacar Claro, de firmar, de anular el decreto. Por tipeo.
Mentira porque esa reunión se concretó el 2 de febrero. El decreto se anuló el día 29 de enero. Pues y el ministro Elizalde, por su parte, dijo, no, esto se anuló antes de la reunión del ministro con el embajador. Se anuló por una reunión que tuvo un asesor, algo así, al voleo. El asesor que sería... Que después lo saca durante la tarde, la tercera, diciendo que el asesor se habría reunido con un representante de la embajada que le dijo, oye, o paran esto o acá van a haber problemas. O sea, la ministra Lobo nos cuenta... Falta la verdad, se dice, van a decir que nos mintió o se equivocó o la informaron mal, digamos, si es que vamos a creer en la buena fe. La ministra Vallejo es lo mismo, además con cara de aburrida, como dices tú, les reitero, es que no me reitere, póngase de acuerdo, en vez de reiterar, bajen la cortina, apaguen los micrófonos, pónganse de acuerdo entre ustedes y ahí me viene a reiterar. Pero ¿cómo es posible? Mira, me estoy acordando guardando todas las diferencias, lo de la Casa de Allende. ¿Cuántas versiones Caso escuchamos? Monsalve. Bueno, pues te digo, ¿cómo puede ser que todavía no entiendan que cuando queda una escoba, grande, chica, pequeña, bueno, lo que hay que hacer es hablar con todos los incumbentes, repasar, el comité de crisis lo que hace es repasar los hechos, ¿no es cierto? Ver dónde están los puntos críticos, tanto de lo hecho como de lo que se va a comunicar, y hacer una bajada en que las vocerías ojalá se circunscriban a una o dos personas, pero en que en cualquier caso, el que hable del tema, hable aquello que concordaron hablar, que idealmente, digo yo, sería la verdad, ¿no? Pero no. Sí, mira, Pau y Rocío, yo quizás sea el abogado del diablo por un momento. Una cara de voy a cumplir ese rol. Yo no hablaría de mentira concretamente. Hay una omisión de información que puede ser catalogado como mentira algunas veces. Solo déjame hacer el disclaimer. Sí. La ministra Lobos dio una información incorrecta. Yo a eso me refería. Sí, no, yo estoy hablando del gobierno. Bueno, la ministra Lobos se llama gobierno. O sea, pero Agustín va al relato que ha mantenido el gobierno durante estos días de decir el proyecto está en evaluación. Que es algo real. Pero omitieron esta parte de que en un momento no estuvo en evaluación. Pero es que cuando dicen que está en evaluación y omiten que el ministro firmó el decreto y después lo desfirmó aduciendo un error de tipeo, no aduciendo que en realidad nos dimos cuenta que esto es un tema que hay que estudiar en profundidad. No. Lo que dice el mail es que vamos a sacar el decreto porque poco menos que quedó mal escrito el nombre de la empresa por un error de tipeo. Entonces, eso es una mentira. Y además, claro, tú tienes razón, pero es medio semántico. Hay omisiones que son tan groseras que se parecen harto a la chiva. Sí, no, totalmente, sí. A ver, es un problema importante el haber omitido esa información ante la prensa y ante la ciudadanía, con tantas preguntas que habían también en torno a este importante tema. Pero se omite esta información que es clave, que es que el ministro de Transporte firmó el convenio, lo tenía listo el 27 de enero y 2 días después se tuvo que revocar. Eso no nos lo dijeron y eso es lo grave. Y eso es lo que nos contó el Mercurio hoy día. Exactamente, pero la bajada comunicacional del gobierno de alguna forma, y la que ha mantenido desde el principio, que es que este programa está en evaluación, no se cae del todo. Como yo soy abogada en este caso de la oposición, ya que tú eres del diablo, yo soy de Dios, entonces yo te digo que no es cierto que el relato se mantuvo dentro de ese margen, como dices tú, de la cosa omisiva, de hablar de generalidades como que está en evaluación, porque el sábado el subsecretario dijo que esto estaba prácticamente listo. O sea, el subsecretario fue el que fue más cercano a la verdad. Claro, y el ministro ayer sale diciendo que no es correcto lo que dijo el subsecretario, le va a sacar el piso, pero a lo que voy es que el gobierno lo que ha tratado de decir ahora, con esto, con el problema ya explotado, dice que hay 13 pasos para poder aprobar este convenio. 13 pasos. El primer paso es el de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sí. Es decir, que en la recta final, aduciendo a lo que decía el subsecretario de que el proceso está en la recta final, es porque está en el proceso de la recta final del primer paso de 13. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es así, pero de nuevo, es acomodar la realidad. Porque yo lo comentábamos con la Kiki hace un ratito. Efectivamente, después de que a ti te dan el decreto con la concesión, tienes que empezar
a hablar con el Servicio de Evaluación Ambiental, que Así si las es. arañitas, que si los pescaditos, que si no sé qué. Después hay que pedir una concesión marítima, que te la da otra entidad del Estado, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. El SHOA tiene algo que decir, la Capitanía de Puertos, Dirección de Vialidad, porque si a propósito de esto se causa un desorden vial, entonces tú tienes que ver si es que vas a dar más estacionamiento, menos estacionamiento, más vías. Después hay un tema con la concesión eléctrica. La propia municipalidad de Concón, en este caso, Concón no es municipalidad, es la municipalidad de... Sí, Municipalidad de Concón. de Concón, Sí. exacto. Está el Servio también. Es cierto, todo eso es cierto. Pero a mí me parece que tú no puedes decir que estos son 14 pasos, digamos, y poner como que uno de los 14 es el primero. Siendo que el porque más importante es el primero es el que denota la voluntad del Estado de Exacto. Chile, encarnado en el gobierno, de entregarle a una empresa china una concesión para un tema que todos estamos de acuerdo que es estratégico por 30 años. Entonces, que después esto se vaya a caer porque el SHOA o no el SHOA, o porque la DOM de la municipalidad le dijo, no, mire, ¿sabe qué? El muro tiene que medir 43 centímetros y me lo tiene que rebajar. Esas son consideraciones de segundo orden, que hay que cumplirlas igual, estoy de acuerdo, pero tú no puedes, ante la opinión pública, decir que este es uno de los 13 pasos, porque si bien eso es un poco cierto, también es bastante mentira. O sea, ya acá ya está la omisión o como lo quieran llamar de información, pero sobre eso, una vez que eso ya sale a la luz pública, gracias al trabajo del Mercurio, Y de la Radio Bio Bio. nuevamente quedan varias dudas sobre la mesa. Por ejemplo, si el presidente Boric sabía, cuánto sabía, cuándo supo sobre esto y cuál es el motivo real, porque acá, claro, dicen... lo que decía el documento es que esto fue por un error de IP, un error técnico, y después nos enteramos, y era lógico, tocó también que se debía justamente a las advertencias de Estados Unidos, pero después nos enteramos que esto ni siquiera era por esa futura reunión que iba a tener el ministro con el embajador, sino que por esta visita que hizo un representante de la Embajada de Estados Unidos No sabemos quién. al Ministerio de A la Transportes, subsecretaría. a la subsecretaría, donde lo recibe Guillermo Petersen, una de las personas sancionados, El uno de tercer los funcionarios sancionado, que es el sancionados, jefe de gabinete de quien de... le dicen, ojo que si esto continúa, acá vamos a tener problemas. Que lo que parece haber a la base de todo este problema es una falta, pareciera, de comprensión por parte del gobierno de algo que yo observé el día que hizo la primera locución el canciller, y que dijo algo así como: nosotros no vamos a parar una decisión de inversión por amenazas extranjeras. Y yo lo dije ese día y lo vuelvo a decir, esto no es una decisión de inversión, porque lo es, digamos, pero esa descripción le queda corta. Esto es una decisión estratégica e incluso geopolítica. Geopolítica, sí. Y cuando el gobierno de Chile toma esto, parece que, no sé si por ignorancia, torpeza o porque de nuevo no nos están contando, quizás ellos tienen clarísimo que esto es una cosa estratégica y encuentran que China es nuestro mejor socio estratégico, puede ser, pero pareciera que no le están dando, a lo menos a ojos de la ciudadanía, el carácter que tiene, que El insisto, peso que tiene. es un peso estratégico, no ¿Qué? es una decisión de inversión como lo sería un hotel, por más grande que fuera, digamos, un hotel chino. Y que estos nuevos antecedentes también le quitan piso a la postura del gobierno, por ejemplo, ante la respuesta que le dieron ayer al embajador de Estados Unidos, porque el embajador fue muy enfático, el Agustín estuvo ahí, de hecho, Sí, po. en decir que él advirtió, que él avisó, que ya se habían hecho todas las advertencias del caso, que incluso él se había reunido con distintos ministros del gobierno del presidente Boric, y que le llamaba la atención la sorpresa que había tenido el Ejecutivo ante esta sanción. Otra cosa que me llamó la atención hoy día a propósito de la noticia del Mercurio y de la investigación de Bio Bio es que cuando se le comunica a propósito de la conversación con Petersen entre el 27 en que se firma el decreto y el 29 en que se desfirma, el ministro dicen que le comunicó al presidente: oiga, presidente, voy a sacar la firma porque resulta que tenemos que investigar, porque nos contaron que había un hackeo de empresas chilenas que habían sido víctimas de una empresa de telecomunicaciones y una empresa constructora. Entonces, y que el presidente le dijo: estoy muy de acuerdo en que, digamos, pongamos una pausa hasta que entendamos el alcance. Y también que en ese momento mandaron a requerir informe o inteligencia al Estado Mayor Conjunto, a la ANI y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Yo me pregunto, antes del 27 de enero, cuando se firmó esto, a nadie se le ocurrió pedirle al Estado Mayor Conjunto, a la ANI, a la ministra de Defensa, que también se había reunido con gente de la Embajada por este tema, y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que este es un tema que les compete a todas estas agencias. Y que más allá de eso, que considero que es muy relevante,
no sirvió de nada, poniéndolo muy simplistamente, porque 20 días después llegó la sanción de todas formas. Bueno, ya se había firmado el decreto. Claro, pero mi pregunta es, antes de que se firmara el decreto, porque se supone que la información a estas agencias de inteligencia, Estado Mayor Conjunto, ANI y Agencia de Ciberseguridad, se les pidió información después del 27 de enero. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? O sea, quiero pensar que era la segunda vez que se les pedía información, porque yo quiero pensar que el decreto se firmó habiéndole preguntado, porque de nuevo esto no es un hotel chino, no es una construcción que va a estar en el borde costero, digamos, es otra cosa. No, esto es un cable submarino que iba a ser la primera conexión submarina y de datos, la única entre Latinoamérica y China. Exacto. Entonces esto ya es un problema ya mundial y el escenario es Estados Unidos, el escenario geopolítico que marca todo este tema de Estados Unidos contra China. Entonces, claramente, como tú dices, Pau, es un tema muy, pero muy importante y donde Chile, en el nuevo, pongámoslo así, nuevo orden mundial, va a tener que tomar partido por alguno de los dos bandos, porque ya Estados Unidos puso y dijo que sí, con esto, si es que Chile, y ayer el embajador dijo, Chile tiene todo el derecho a tomar partido por China. Totalmente. Pero olvídense del programa de la visa waiver, olvídense de esto y de esto. Por eso digo, mira, yo ayer la pelota le cae a Kast y va a ser bien fuerte. Me gustaría pensar, por ejemplo, me gustaría saber qué diría Frey con esto, teniendo en cuenta que Eduardo Frey ha sido como embajador plenipotenciario para Oriente, embajador de Asia-Pacífico. A mí lo que más me preocupa es que la oficina de la OPE, cuando fue consultada sobre si es que se habían juntado con la gente de Cancillería, ha reiterado que las únicas reuniones en Cancillería han sido reuniones protocolares para el traspaso de mando. Yo quisiera pensar que así como cuando estábamos en plena demanda con Perú, si se produce un cambio de mando, las reuniones no son solamente protocolares, son, claro, en el caso de la demanda había un equipo que superaba a los gobiernos, ¿no es cierto?, que se mantuvo, pero dado que estas son políticas de Estado, o debieran serlo, ¿cómo es posible que no esté habiendo coordinaciones ya y que no las haya habido incluso antes de que nos enteráramos sobre este tema con la Cancillería nueva? ¿Cómo me van a decir que lo único que tienen que hacer es reuniones protocolares para, oye, cómo se usa la máquina del café, déjame las claves? O sea, mira, lo que me hace pensar que ayer hablábamos con el embajador, con ex embajador, y él hoy día trabaja en el Centro de Estudios Internacionales de la Católica, Pedro Pablo Cabrera. Él hacía una presentación que yo no soy capaz de repetir porque él tiene un manejo de estos temas que yo no tengo, pero sobre la importancia de entender algo que además no es nuevo, el nuevo orden que ha quedado clarísimo a partir de la segunda administración de Donald Trump, a partir de el refresh que tuvo esta doctrina Monroe con el corolario que puso el propio presidente Trump, más allá del valor normativo que le demos, es decir, si nos parece bien, malo, más o menos, justo o injusto, es lo que es. Dado que eso es así, y dado que Chile está en una posición estratégica, estamos con el país costero más grande del mundo, el Pacífico es un mercado gigante, al frente está ni más ni menos que toda Asia. Bueno, todo eso nos hace poseedores de un punto estratégico. Y además tenemos al primer socio comercial a China, al primer socio, digamos, natural, cultural, digamos, a Estados Unidos. Bueno, ¿cómo no había nadie en la Cancillería pensando en estas cosas? O sea, siento que acá hay una falla, más allá de las digamos, groseras fallas en esta cosa puntual sobre cómo se comunicó, cómo se decidió el decreto que se firmó y que se desfirmó. Me parece que hay una falla como bien estructural a nivel de Cancillería de no estar en los temas que realmente importan, porque, y perdón que me extienda en esto, pero junto con el manejo diario de si la embajadora Pacarati dice tonteras, que si hay que nombrar al no sé quién, que si tenemos una actividad con imagínate la cantidad de cosas que puede tener que ver la Cancillería, pero hay temas que no son del negocio del día a día, ¿no?, que son como de una mirada más macro, más estratégica. Y para eso también está la Cancillería. A mí, de hecho, justamente en esa misma línea me llamó mucho la atención con esta nueva información que conocimos entre ayer y hoy día, las declaraciones que ha tenido el canciller Van Claveren, considerando la experiencia, la expertise que él también tiene, sin duda, en estas materias, que no sé si él no estaba al tanto de toda la información. Me parece un poco ingenuo, de hecho, decirlo, pero hay ciertas cosas de sus declaraciones que me hacen ruido si es que ya estaban al tanto de este tipo de declaraciones, porque uno entiende, claro, el rol de la ministra Vallejo, que es mucho más político, el rol del ministro Elizalde también,
pero el rol del canciller siempre le ha tenido una postura distinta, que ha sido quizás más claro o más neutro, considerando su rol en materia internacional, claro, mucho más diplomático en sus tipos de declaraciones, y creo que en esta ocasión no fue tan así, considerando todos los antecedentes de los que nos hemos enterado al menos durante esta jornada. Entonces yo te digo, política turquesa, política feminista. Mira, se te dio una cosa importante, pero aquí lo importante, lo central de cualquier afán desde la Cancillería y de la política internacional de Chile es entender los desafíos en que estamos insertos hoy, digamos, en el tiempo y en el espacio. Y siento que eso, que es el quehacer central de cualquier Cancillería que se precie, no está ocurriendo. Pau, quizás en ese momento o se vio como una simple revocación de 3 visas a 3 autoridades, al ministro de Transporte, al subsecretario, al jefe de gabinete. No se vio como un problema más macro, ¿no? Es que yo te digo, si esa es la razón, entonces hay que cerrar la Cancillería. Claro. Porque cualquier persona que tenga el mínimo de conocimientos del español, cuando lee el comunicado de Marco Rubio, totalmente, dice, a ver, si es cosa de leerlo. O sea, no, yo creo que aquí no hubo nadie cuando lo leyera que no se le... yo sentí una cosa física cuando lo leí, que el secretario de Estado escriba una cosa así, que en general la hemos visto para funcionarios venezolanos y de este estilo. O sea, si alguien, insisto, en la Cancillería pensó que esto era, ¡ay!, nos revocaran la visa, entonces... A mí, en esa misma línea, el comunicado también deja la advertencia clara para el futuro gobierno. Y me llama también la atención, para ser justo, como lo hacemos con el canciller Van Claveren, la postura del gobierno entrante. Vimos el viernes una declaración bastante tarde del futuro canciller, muy cauteloso. Él solo leyó una declaración, no respondió ni un tipo de pregunta. Era además su primera su debut ante la prensa, ante la ciudadanía. Sí. Y claro, él dice, acá vamos a velar por los intereses de Chile. Esa es como la frase de cierta forma. Y que tenemos que ver los antecedentes. Claro, pero y hoy día el propio presidente electo también, cuando llega, se refiere muy breve y él dice, acá hay cosas que de a poco nos hemos ido enterando, que se van a ir aclarando de a poco. Yo digo, el próximo gobierno asume en 15 días exactamente. Entonces están esperando esos 15 días para recién empezar a ver qué van a hacer con esto. Pero por eso te dije, ¿cómo es posible que nos enteremos que las reuniones de la Cancillería actual con la que viene hayan sido reuniones protocolares? Perdón, pero sí, está bien. Me parece muy bien que se saluden con buenas modales. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Adelante, pase usted, después de usted. Pero traspasar el mando precisamente en carteras como esta, que afectan, ya no te digo el día a día, sino que tienen que ver con el desarrollo de nosotros como país, cómo nos proyectamos en el continente, cómo nos proyectamos en el concierto mundial, cómo nos vamos a vincular con las grandes potencias, que nos guste o no, son grandes e importantes. Entonces yo no puedo entender que las reuniones en la Cancillería hayan tenido un cariz estrictamente protocolar. Uno esperaría que en medio de este incendio estén ambos cancilleres reunidos o se hayan reunido al menos para tratar cómo hacer el traspaso con todo este problema. Al menos por ahora no nos hemos enterado de que haya ocurrido. Es que te digo más, suponte tú que no le hubieran revocado la visa a nadie y que esto simplemente hubiera quedado, nosotros no sabemos, pero lo que sí sabe el gobierno es que tuvo que firmar el decreto y desfirmarlo porque Estados Unidos reclamó. Ese solo hecho es tan importante, dado que no estamos hablando de un hotel en el borde costero, estamos hablando de esto. Eso es tan importante que ameritaría una reunión y una coordinación para pasar los antecedentes al que va a tomar la posta, porque, insisto, estas son decisiones que no pueden estar entregadas al mero antojo del presidente de turno, son decisiones estratégicas que importan, por lo pronto son 30 años. Esto obliga al Estado de Chile, no es una decisión del gobierno. Entonces, de verdad que es todo muy decepcionante en términos de... A veces la sensación que yo tengo es en manos de quienes estamos. De verdad. No, y teniendo en cuenta también, Pau, que el decreto, el proyecto Chile-China Express, sigue técnicamente dentro de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esto no se ha frenado, o sea, se frenó, pero sigue ahí. Obvio. Subtel no puede anular un procedimiento por una iniciativa propia, sin fundamentos técnicos o jurídicos sólidos. Lo anularon por tema de tipeo, ¿cierto? Eso supuestamente. No ha sido un término jurídico o técnico legal. O sea, la empresa está esperando que le digan, bueno, ¿y cuando le contesten ese ¿y?, solo puede ser aduciendo temas técnicos o jurídicos. Legales o jurídicos. Con lo que vaya a pasar ahí con China. Obvio. Y el punto 2, que es el punto 1 para anular un convenio de este tipo, es así, teniéndolo con términos técnicos, jurídicos, legales. Y el punto 2, que eso hasta el momento no ocurre, y el punto 2 es que la empresa solicitante, China,
desista de esta petición. Claro. Hace mucho rato que los países de la OCDE tienen protocolos y maneras de enfrentar los temas de inversión extranjera para temas que son sensibles, estratégicos, por alguna u otra razón, ¿no? De esto se habló en su momento cuando una empresa china compró temas eléctricos. Yo me acuerdo de una columna, yo no sé si del senador Piu o del senador Arboe, en el Mercurio, creo, hace años. Y son temas de los que digamos, hay ejemplos en el mundo de cómo lo hacemos. Y pareciera que nosotros todavía estamos como, ya, un hotel aquí, una matriz eléctrica por acá, una transmisión de cables, como si todo fuera lo mismo, ¿no? Como sin entender qué cosas son estratégicas, qué cosas son meras inversiones, qué significa que además sea una empresa privada china, porque sí, es una empresa privada china, pero ¿se puede hablar de empresa privada cuando hablamos de China? Así como privada con mayúscula, más allá de quién son los capitales, entendiendo el nivel de control que tiene el Partido Comunista Chino. Yo te digo, yo no tengo la respuesta, no se me ocurriría ni postular a ninguna cosa porque no sabría yo qué hacer. Pero lo que sí sé es que aquellos que se postulan y que están en estas cosas, bueno, tienen que saber y tendrán que tomar una decisión. Tú decías, Agustín, que hay que decidir uno o el otro. Probablemente hay un término intermedio, ¿no? En que tú puedes comerciar con ambos. Pero claro, hay temas en que o te casas con uno o te casas con otro. El matrimonio, la bigamia todavía no anda. Voy a hacer un paréntesis en ese término, porque la pregunta del día hoy es ¿por qué Estados Unidos no quedó conforme con la paralización del proyecto y aún así sancionó a las 3 autoridades y aún así sigue, entre comillas, amenazando a Chile? O sea, a mí se me ocurren varias hipótesis. La primera es que... porque el proyecto sigue ahí. O sea, la primera es que el proyecto sigue ahí. La segunda es que me enteré, yo, Estados Unidos, que el ministro le sacó la firma porque hubo un error de tipeo. ¿Tipeo, señor? Yo le estoy hablando de temas de estrategia mundial, de importancia global, y usted me habla de que se equivocó del error de tipeo. Y bueno, y como dices tú, es porque sigue ahí el proyecto. Y porque se atrevieron a firmarla. Bueno, claro. Y quizás pudo haber pasado algo más que quizás nos pueden estar ocultando, pudo haber otra cosa, uno nunca sabe. Mira, tenemos que irnos porque estamos más que atrasados. Lo último que les quiero decir es que, como dice la Rocío, y porque se atrevieron a firmarla, sobre si nos atrevemos a firmarlas, ahí me viene el tema de la soberanía. ¿Somos soberanos? Sí, somos soberanos. ¿Deberíamos atrevernos a firmar lo que queramos? Sí, en la medida en que lo hayamos pensado, socializado y habiendo llegado a la conclusión de que es lo mejor para Chile. Y yo me temo que esa discusión, esa conclusión, digamos, todo ese proceso parece no estar presente. Y es una gran advertencia para el futuro gobierno, porque claro, es fácil, entre comillas, sacar a funcionarios de un gobierno que ya va de salida. Sí, claro. Pero veamos qué pasa con el que viene. Chiquillos, este programa está terminando, pero de una manera, es que nunca en la vida. Pero bueno, así está la actualidad, pues. Son las 7:12. Chao, chao.